Si ese tratado es en el 1777 y menciona la palabra criollo francés, ¿en dónde aparece la ecuación Haití? ¿De dónde diablos los haitianos dicen que la Basílica de Higüey y la Altagracia viene de ellos? Pero ¿de dónde les sale a los africanos de hoy, llamados haitianos, decir de que ellos son descendientes aborigen? Porque ellos... ¿En qué momento ellos se mezclaron entonces? Es que ellos llegaron porque ya los aborígenes habían muerto. La primera vez que los españoles vencen a los franceses, que es otra mitomanía haitiana, fue en la batalla de la Sabana Real de la Limonada. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Janel Ferreras. Él estará repasando la historia desde Colón hasta Juan Pablo Duarte. Y antes de que él desarrolle, porque lo vamos a dejar que fluya con estos datos y sobre todo después de una participación tan exitosa hace aproximadamente 4 semanas, entonces esto va a servir como un bálsamo ante la metida de pata que dimos hace unos días, la cual todos ustedes recuerdan y por la cual pedimos disculpas en la comunidad, y lo que queremos es que se preserve la historia de nuestros padres libertadores intacta y sobre todo que sirva para reforzar el orgullo de nuestra patria y sobre todo de los que brindaron su sangre por este país. Bienvenido, hermano querido. Un placer, José, para mí un privilegio estar aquí. Te felicito. Mucha gente en la diáspora me contactó por la participación pasada y qué bueno que podemos llegar a un público grande, sobre todo de dominicanos preocupados. Así es. Me gustaría que entonces tú inicies, porque se ha querido confundir el relato sobre quienes habitaron primero la isla y desde Haití se ha querido construir un relato indicando que parte de esa historia que nosotros tenemos, ya ellos estaban ocupando la parte oeste de la isla a través de los taínos. Mira, la historia de América está fundamentada en algunos mitos y realidades que cuando tú lo llevas al compendio del análisis profundo, te das cuenta de que hay términos que no debieron utilizarse. Empezando por el descubrimiento. Usted descubre lo que no existe. Pero aquí lo que hubo fue un encuentro de civilizaciones. La civilización aborigen, la civilización europea y posteriormente, entonces, la civilización africana. Hay un acontecimiento que es donde la historia marca la finalización de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, que es la caída del Imperio Bizantino, año 1453, cuando los turcos asedian la ciudad de ese imperio de 1000 años y cae Constantinopla. Es bueno que la gente sepa que Estambul era el centro del comercio mundial. La llamada Ruta de la Seda tenía como epicentro principal esta región de Estambul, donde hoy está Turquía. Porque allí todo el comercio de China y de la India, milenario, marcando la distancia de que China no es un país, China es una civilización, hacía comercio con todo lo que se llamaba el primer mundo, que era Europa. Cuando se interrumpe ese paso terrestre y marítimo, entonces Cristóbal Colón, que tampoco es un descubridor, es un acontecimiento posterior. Cristóbal Colón era un comerciante de la mar. Cristóbal Colón, con algunas tesis del pasado, entendía sobre unas ideas que no eran propias de él, de que navegando al sol poniente se conectaba Europa con las Indias. Ya estaba la tesis de que el mundo era redondo. Recuerda que en la antigüedad, en la Era Media, se pensaba que al final de los mares estaba el abismo de Her y que prácticamente allí estaban las bestias. La gente no contemplaba de que el mundo era una esfera. Y que se llegó a condenar incluso a quien planteó. A quien planteaba lo contrario. Claro. Estaban los terraplanistas en su mejor momento. Entonces, claro, quien decía lo contrario era condenado y llegaba hasta la guillotina. Es que incluso la propia visibilidad humana es muy limitada. Si usted se para frente al mar y usted llega al punto donde el mar y el cielo se juntan, ahí hay una distancia estándar, que es la vista humana. Pero eso no significa que más allá de esa visibilidad humana
no existen mares y cielos. Eso es la tesis más sencilla. Sin embargo, Cristóbal Colón logra convencer, presenta este plan de navegación a varias personas, pero es a través de las capitulaciones que establece un contrato con los reyes católicos de España y ellos apoyan y financian. Es importante siempre mencionar la palabra financiamiento, porque a partir del descubrimiento de América todo se logra o se condena con financiamiento. Ellos ponen el dinero. Colón sale con 3 embarcaciones. No es verdad que era la Niña, la Pinta y la Santa María. Eran 3 embarcaciones alquiladas. Y la Santa María, por ejemplo, era la gallega. La Pinta y la del Niño por el dueño. Salen con 90 tripulantes, aproximadamente. Que la mayoría los recogieron de las cárceles, porque no tenían expectativa de que eso iba a salir bien. Es que nosotros siempre debemos de plantear el acontecimiento histórico en el momento histórico. Usted no puede ver a Colón como que salió de España a ver si descubría un nuevo mundo. No, eso no era ni pensable. Eso no era ni imaginable. Eso era algo que posteriormente la historia se lo iba a adjudicar. Y por eso Colón muere sin saber lo que hizo. Colón durante mucho tiempo pensó que Cuba era Japón, que las costas de Cuba era Japón. Pero cuando Colón llega, que se armó un motín entre los hermanos Francisco de Porra, Colón, y era una situación un poco tensa, parece que Colón le faltaba, y digo esto porque cuando tú analizas el desarrollo de Colón en América y la finalización de Colón en España, te das cuenta que independientemente de su gallardía, independientemente de su buena navegación, él tenía alguna debilidad que tenía que ver con el manejo de grupo, con el manejo de crisis. Colón vivió de crisis en crisis. Pero cuando Colón llega aquí, el primer asentamiento no es el Fuerte de la Navidad. El Fuerte de la Navidad fue un acontecimiento de accidente donde en el cacicazgo de Marién, aquí arriba, donde hoy está la parte de Cabo Haitiano, él llega y establece con las maderas de una de las embarcaciones un lugar donde se iban a quedar X cantidad de marineros, porque no cabían en las 2 embarcaciones que iban a retornar hacia España. Pero una pregunta muy sencilla. Nosotros que hoy navegamos con GPS, que un avión despega del aeropuerto de las Américas o del de Punta Cana camino a Europa y pasa prácticamente la noche entera volando. Imagínese usted tirarse a la mar sin conocer una ruta establecida, es un gran logro de esos navegantes. Pero en el segundo viaje de Colón, ¿con cuántas personas Colón vuelve? Si la primera vino con 90. La historia establece que vino entre 1.400 a 1.600 personas en 17 naves. Pero ya cuando Colón vuelve, en el segundo viaje vienen personas tan importantes como el que descubre Puerto Rico y la Florida, Ponce de León. Pero en esos españoles que Colón trae a la isla de Santo Domingo y establece la primera ciudad del Nuevo Mundo, que es la Isabela, en esa región donde está hoy Puerto Plata. Posteriormente vienen las figuras que descubren Centro y Sudamérica, Pizarro, Cortés. Vienen muchas figuras. Pero ¿quiénes eran los primeros esclavos de esos españoles que en el nombre de la Santísima Trinidad de Dios le van colocando el nombre de todos los santos a todas las islas? Porque en el segundo viaje de Colón es que él empieza y marca el ritmo distinto. De hecho, para la época, ningún navegante habría cruzado el Atlántico en un menor tiempo que Cristóbal Colón. Pero él cae aquí mucho más abajo y ahí se descubre lo que son las Antillas Menores y le va colocando el nombre. San Juan por el Santo. Luego se le coloca el nombre de San Juan Puerto Rico. Jamaica porque era un nombre aborigen, adaptado. Esta parte es Santo Domingo desde el origen. Pero Cristóbal Colón logró un acontecimiento importante y es que pudo establecer las bases para lo que hoy tenemos como sociedad. Hubo un caso de un amotinamiento en la ciudad de la Isabela
y Colón salta con 3 embarcaciones luego a conquistar las costas y a hacer un paneo, y es donde llega a ese río que hoy conocemos como el río Osama. Osama, aguas mansas, significaba. ¿Por qué el río Osama fue el centro de la segunda ciudad más importante, que fue la Nueva Isabela, en principio, en lo que hoy se conoce como Santo Domingo Este? Por la navegación, porque el descubrimiento de América tenía que tener claro algo: rías importantes para que las embarcaciones entren. No existía eso de carretera. Luego él se adentra a la interior de la isla de Santo Domingo y descubre lo que es el valle de la Vega Real y la hermosura de la Vega Real. Pero realmente cuando Colón llega, que se establece, ¿quiénes son los primeros esclavos para los españoles? Son los aborígenes, que ante esa fatiga de trabajo, malas enfermedades que llegaron con ellos los españoles, terminan prácticamente exterminando, pero también hacen la primera mezcla base de la sociedad de lo que se conoce como América, porque los reyes de España le dijeron: si tienen almas, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está prácticamente del Génesis la diferencia de la colonia de Santo Domingo y la colonia de San Domingo. Tiene que ver con la Trinidad de Dios en el parque. En todas las ciudades españolas había una capitanía, una alcaldía y una iglesia. En el caso de la colonia de San Domingo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente existía la pirámide de la sociedad dividida entre los Grand Blancs y Petit Blanc, los grandes blancos y los pequeños blancos, que la diferencia era el dinero. Luego venían los mulatos, que mayoritariamente eran los hijos de las violaciones, y un 85% de africanos que no tenían ningún derecho, y eran 27 grupos de esclavos. Pero para pasar de Colón a Duarte, hay un acontecimiento importante que tenemos que señalar. Primero, la era de la piratería. Aquí hubo un pirata muy famoso que en el siglo XVI rompió la ciudad, que se llamó Francis Drake. Y hay que entender el por qué en el 2026, todavía si tú vas a la zona colonial, puede tener la magia de percibir las puertas de la ciudad. Eso que son monumentos olvidados, como son la Puerta del Conde, la Puerta de la Misericordia, la Puerta de Lemba, la Puerta de San Lázaro, la Puerta de las Atarazanas, la Puerta de San Diego. Eran 7 puertas que tenía la ciudad de Santo Domingo, porque era una ciudad amurallada que se acostaba a las 9 de la noche y se levantaba a las 5:30 con el Ave María. ¿Por qué era amurallada? Precisamente por la era de la piratería. Entonces luego viene una era importante de la piratería, donde los piratas, entre Black Sam Bellamy, Benjamin Hornigold, Anne Benny, Edward Tarr, ese era muy famoso como el llamado Barba Negra, esa sátira era real. Los piratas tenían 3 lugares importantes donde pernotar. El primero de ellos, la capital de los piratas del Caribe, era Port Royal. Luego se traspasa a lo que se llamó Nassau. Y finalmente, la isla de la Tortuga. Un cuarto destino de los piratas del Caribe es esa isla que está entre Puerto Rico y República Dominicana. La isla Mona. La isla Mona. Pero con la isla Mona había un problema. Y era que en ese punto se encontraban las aguas del Mar Caribe con las profundas aguas del Océano Atlántico. Y por eso la navegación hacia Puerto Rico, ¿cuál es el mito que dicen los navegantes de las llamadas yolas de Santo Domingo? Cuídate de los tiburones en el canal de la Mona. Eso todavía para los grandes barcos es un bloque de agua un poco difícil. Pero cuando los piratas se quedan en la isla de la Tortuga, hay un enfrentamiento entre los piratas, los franceses, los ingleses, los holandeses. Y finalmente los franceses se quedan con la isla. Y luego en un intercambio comercial con esas comunidades a principios del siglo XVII, estoy hablando de 1601, 1602, ¿qué éramos nosotros en el 1601? Para que a los haitianos del presente se les olvide esa mitología fantasiosa que ellos tienen, diciendo que ellos están aquí desde la era de los
aborígenes. ¿Qué era la sociedad criolla española para el 1601? Escuchen bien. Nosotros éramos 2 regiones en el este, 4 regiones en el sur y 5 regiones en el Cibao. En el este, lo que se conoció después como la Santa Cruz del Ceibo, Salvaleón de Higüey. En el sur, la metrópolis, la cuna de la geopolítica del sur, Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana. Eran las 4 ciudades del sur. La última era la ciudad portuaria. Y en el norte, la emblemática y pionera Vega Real, que junto con Santo Domingo, en un momento donde partieron la isla en 2, aquí solamente habían 2 alcaldías, la alcaldía del norte y la alcaldía del sur. La alcaldía del norte con asiento ¿dónde? En La Vega, primero que Santiago, y luego la alcaldía del sur en Santo Domingo. Pero en el norte también fuimos Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Pero ¿qué pasa en el 1603, 1604? Ahora cualquiera piensa que traer un camión de guineo de Puerto Plata, que tú sales en una carretera asfaltada, que tiene un peaje aquí, que si tiene pasos rápidos se levanta y no siquiera tiene que hablar con nadie. Eso era así en el siglo XVII, eso no era así. Para llegar con los rubros que se producían en las regiones que estaban prácticamente divididas, el tabaco y la cosecha en el norte, la ganadería en el este y las maderas en el sur. Había un intercambio, Peguero, comercial. Era más fácil para los productores de la región norte, sobre todo en los puertos de Puerto Plata, Montecristi y Vallajá, hacer intercambio irregular con quien llegaba que traer mercancías y pagar el tributo en la ciudad de Santo Domingo. Era normal. Pero en ese intercambio irregular de pieles, de carne y de otros elementos importantes entre Europa y la isla, había un acontecimiento que fue la tragedia de la trilogía con el descubrimiento de América. ¿Qué 3 cosas pasaron en el descubrimiento de América al mismo tiempo? Prácticamente al mismo tiempo. Primero, el descubrimiento per se. Segundo, la 95 tesis de Martín Lutero. Y tercero, la invención de la imprenta. ¿A qué le temía el reinado de España con ese intercambio? ¿Al comercio? No, a la palabra de Dios, modificada por esa restauración de la 95 tesis de Martín Lutero, que posteriormente se convierte en lo que es el protestantismo. Que hay que decirle a la gente que en el pasado, en una creencia fallida de una iglesia católica ortodoxa, te decía que si tú morías haciendo un atraco y yo después iba, después de tu muerte, y pagaba las llamadas cartas de supresión de pecado, tú en el cielo estabas libre. Oye, ¿qué creencia? O sea, que un atracador de un banco dejó 1 millón de pesos y sus familiares, después de él estar condenado, muerto en el atraco, podrían ir ante un cura y darle de ese millón, medio millón para indultar. Lo mismo que está pasando con la justicia dominicana, que el que roba va a entrega y lo santifican. Lo mismo. Eso no era verdad. Y Martín Lutero entonces arroja luz sobre el perdón de los pecados y sobre todo por la gracia de Dios, que es el gran elemento del cristianismo, es el perdón. La piedra angular que hoy nos hace diferente a la mayoría de las civilizaciones del pasado, desde un aspecto judeocristiano, es el perdón de los pecados. Sin el perdón de los pecados, todos nosotros fuéramos distintos, porque uno a diario comete hasta por pensamiento algún tipo de situaciones y tú mismo te vas perdonando y tú mismo vas restaurándote. No, si no hay perdón, la maldad se multiplica. Claro, y además tú no puedes vivir sin perdonar. Uno tiene que perdonarse. Entonces, el elemento fundamental de ese protestantismo de Martín Lutero fue el cambio de la visión celestial respecto a ¿qué? Al perdón de los pecados, que es por gracia, no es por obra, para que no se vaya a vanagloriar el hombre de esos dotes que todos nosotros vivimos con ellos.
que a diario te dicen tú eres el mejor entrevistador, que a diario nos dicen tú eres el mejor expositor. Todo eso es mentira. No hay posibilidad de serlo. La palabra estaba inventada. Uno organiza ideas, pero nada de lo que tú tienes y yo tengo es de nosotros. Eso hace tiempo que existió. Y cualquier talento que tú tengas, siempre, siempre, siempre tiene que agradecerle a Dios por eso, para los creyentes. Para los ateos es distinto. Entonces, a partir de allí viene un llamado chisme, y quiero aplatanar esta narrativa rápida para que entendamos. Un chisme en la iglesia, un emisario dice que X cantidad de manifiestos de la Biblia luterana están en manos de esos españoles que residen en esos puertos. Cuando la historia te recoge a números redondos, no lo creas. Cuando la historia te dice 200 Biblias, 300 muertos, 1000 bajas, no le creas. Son números arreglados. La realidad es que habían Biblias. Y el gobernador, después que mandan unas cartas a España, el rey de España se preocupa y ordena lo que son las devastaciones. ¿Por qué son devastaciones del 1605 y 1606? ¿Por qué? Porque las ciudades devastadas fueron Montecristi y Puerto Plata. Con ello se origina una nueva comunidad que se llama Monte Plata. Pero también se manda a devastar Vallajá y La Yaguana. Con esta se funda posteriormente la ciudad de ¿quién? De Vallaguana. Pero también se mandó a devastar Neiva y San Juan. De Neiva y San Juan es que se desprende la mayor cantidad de animales cimarrones que todavía en el 2026, en el llamado hoyo de Pelempito, tenemos animales cimarrones. Y los otros días, eso fue ayer, en la isla La Cabrito del lago Enriquillo habían animales cimarrones. Ayer, 1970, 1960, 1940, la gente iba a cazar toros, vacas, y había burros cimarrones en ese lago Enriquillo. Herencia de las devastaciones. ¿Pero por qué fueron en 2 años? Porque resulta que la comunidad de La Yaguana no aceptó las devastaciones. ¿Y qué hizo? Se fueron en barcos hacia una comunidad que se llama Santiago de Cuba. Por eso es que los dominicanos y los cubanos de Santiago de Cuba hablan prácticamente igual. Y el gobernador manda a buscar a un capitán llamado Farfán de los Godos para que busque a esa comunidad y va como emisario. En definitiva, la gente de La Yaguana dice, sí, vamos a volver, pero vamos a volver por Santo Domingo. Y en una actitud un poco soberbia, el gobernador dice, no, van a volver por donde mismo se fueron. ¿Qué hay entre la frontera y Santo Domingo, una comunidad después de San Juan? Las matas de Farfán. Es un honor a ese Farfán de los Godos. Es por Farfán de los Godos la mata de Farfán. Entonces ellos regresan y un año después entonces originan, porque la primera ciudad que se origina antes de Vallaguana era San Juan Bautista de Vallajá. San Juan Bautista de Vallajá. Y un año después Vallaguana, porque se originan las dos ciudades. Esa es nuestra historia. Pero hasta ahí no hay Haití. Hasta ahí no hay la colonia de Saint-Domingue. Estamos hablando del 1605. Luego se intensifica la penetración francesa en la parte occidental, porque eso está despoblado. Despoblado es abandonado. Abandonado. Luego que los franceses hacen asentamiento, que hay algunas batallas en Europa, hay un primer tratado donde todavía Haití no está, que es el Tratado de Paz de Nimega, en el siglo XVII, 1600 y tanto. Luego viene un segundo tratado, que es el Tratado de Ruiz-Fix, que lo que establecía era que se reconoce que de aquel lado de la isla, en la parte occidental, hay una comunidad francesa. Y de este lado, española. Pero todavía la isla no tiene frontera.
El primer tratado fronterizo real que demarca la frontera es el Tratado de Aranjuez. No es verdad que es del 1777. Ese año fue que se publicó, se endosó. Eso fue un trabajo de carpintería. El Tratado de Aranjuez se hizo en el 1773. Se endosa en el 76 y se manifiesta en el 77. Te voy a hacer una pregunta, pasando de entrevistado a entrevistador. ¿En qué año se funda la ciudad de Estados Unidos? Lo que conocemos hoy como las colonias de Estados Unidos. Por el 1700. 76. Sí. Un año antes del Tratado de Aranjuez. Por eso la gente siempre tiene que entender que Estados Unidos, que fue la primera independencia de América, ha tenido más incidencia en la frontera dominico-haitiana que España y que Francia. En el Tratado de Aranjuez hay un capítulo del tratado que dice que el criollo francés y el criollo español que moviera una pirámide o un mohón, como se le llamaba, era pena de muerte. Entonces te voy a hacer una pregunta. Si ese tratado es en el 1777 y menciona la palabra criollo francés, ¿en dónde aparece la ecuación Haití? Ningún lado. En ningún lado. Y estoy hablando del 1777. ¿Dónde llegan los haitianos? ¿Dónde llegan los africanos? Los primeros trabajadores que los franceses trajeron a trabajar aquí fueron los prisioneros de Francia, que una vez pagaban su culpa con trabajo eran libres. Cuando ellos entienden que tienen que empezar con el negocio de los esclavos, porque los primeros esclavistas, nadie ha dicho quiénes son. ¿Quiénes son los primeros esclavistas del mundo? ¿Ustedes piensan que son los europeos? No. Quienes vendían a sus propios conciudadanos eran los propios africanos. En África había almacenes de africanos atrapando africanos. ¿Me entendió? De africanos atrapando africanos. Y lo vamos a ver más adelante brevemente. Por aquí llegaron 27 grupos de africanos. 17 tribus. 27 etnias distintas. Ay, Dios santo. La gente piensa que África es un barrio de invivienda, o que África es la calle real de los mameyes, o que África es el distrito municipal de la Clavillina. No, África es un continente. Pero en un propio territorio de África, sobre todo en la África central, occidental, en un solo bloque, hay tribus que en el 2026 no pueden ir a un salón porque se matan. Ahora, en África, en un mismo estado, hay tribus que no pueden ir a un mismo salón porque se matan. Esa es su naturaleza. Entonces, imagínese usted 27 grupos con un dialecto distinto, concentrado en la llamada barrica de trabajo, porque era un trato criminal que le daban los franceses a los africanos. La vida de un africano en la colonia de Saint-Domingue tenía un promedio de 10 a 12 años, cuando le iba bien, pero realmente duraban 5. Por eso era que se reproducían tanto. Y esas colonias africanas, entonces, con el elemento del francés, de los diferentes dialectos, del propio establecimiento fronterizo con el español, origina un idioma que es el patuá, el creol. Pero ese dialecto nace sin abecedario. Se hablaba, pero no se escribía. Se entendía, pero no se escribía. Posteriormente se le hace. Entonces ahí nace esa colonia de Saint-Domingue con esa carga francesa. 1700 y tanto. Estamos hablando que ya los ciudadanos criollos españoles que entramos a Fusión Génesis, estamos aquí a finales del siglo XV. Y estamos hablando del siglo XVIII. Más de 270 años de diferencia. Pero ¿de dónde les sale a los africanos de hoy, llamados haitianos, decir de que ellos son descendientes aborigen? Porque ellos... ¿En qué momento ellos se mezclaron entonces? Es que ellos llegaron porque ya los aborígenes habían muerto. Es que los aborígenes no duraron ni 45 años. Es que los que sí nacieron, sobre todo
Hay una región importante en la ciudad, en la provincia de Bauruco, tanto en Villa Jaragua como en el municipio de Los Ríos. Hay personas que todavía en el 2026 usted lo ve y le ve la característica aborigen. Y aquí hay lugares donde están descendientes. No es verdad que se extinguieron todos, se mezclaron. Hubo algunos que también se refugiaron en montañas. No, y muchas mujeres quedaron embarazadas. Pero por eso fue que en el primer asentamiento del Fuerte de la Navidad, dice la historia, que Caunabo los mató. Y cuando mató a esos españoles, fue precisamente porque estaban violando las mujeres. Y recuerda que también Colón los había dejado para regresar. Y cuando él regresa, entonces no encontró. Pero ¿cómo los encuentra? Los hombres que ven. Pero ¿cómo los encuentra Colón? Que es importante que tú hayas dicho eso. ¿Cómo Colón encuentra a los españoles? Aniquilados. Pero ¿cómo? Lo enterraron y le dejaron los pies afuera. ¿Para qué? Porque en la creencia aborigen, esa deidad poderosa lo podía revivir. Es que nosotros tenemos que marcar la historia distinta a esa historia monoteísta que tenemos hoy, del Dios de Israel, de las 3 religiones abrahámicas. Es que en el pasado esta gente creía en muchísimas cosas. Claro. Es que todavía en la India hay centenares de dioses. Y recuerda que había una comunicación entre los indios caribes que estaban en esta parte de la isla, en la parte este de la isla, y también los que se encontraban en Puerto Rico, para que tú veas lo que es. De hecho, cuando Colón llega, encuentra de que los caribes tienen prisioneros a algunos taínos, que los castraban para engordarlo y comérselo. Eran caníbales. Los caribes, ese mal que lleva su nombre Caribe, pero los caribes salen prácticamente de la parte del Orinoco también. Sí. Y era la diferencia entre esos aborígenes de la parte suramericana y los del Caribe. ¿Por qué aquí eran tan mansos? Por la propia naturaleza de las tierras. Todavía aquí no hay animales salvajes. No tenemos grandes felinos, no tenemos serpiente venenosa. Sí. Por eso era la naturaleza, porque el ser humano en la historia va a evolucionar dependiendo las condiciones geográficas del territorio donde se desenvuelve. Por eso la negritud de África y por eso la parte blanca de los que están cerca de los polos. Tiene que ver con un tema de adaptación durante cientos de miles de años de la raza humana. Pero estamos hablando que desde el Tratado de Aranjuez de 1777, el próximo tratado es el Tratado de Horacio Vázquez y Luis Bornó, en el 1929. En ese tránsito hay un tratado importante después de la Revolución Francesa del 1789, que no es verdad que los haitianos abolieron la esclavitud. Esa es otra mentira. Eso no es verdad. Porque los haitianos son encargados, son mitómanos compulsivos. Los responsables de abolir la esclavitud, Peguero, fue la Revolución Francesa, que terminó guillotinando al rey y a la reina. También el general Mosquito, que intervino también en eso. Claro, pero en el caso... La fiebre amarilla que llegó en esa época, sí, que ya ellos, por un tema de generación y generación, era más fácil para ellos sobrevivir porque venían de África. Claro. Entonces, cuando llegan estos franceses que están esos mosquitos encendidos, se fueron yendo con esa fiebre amarilla que no había ninguna. Pero ¿cómo llegan los franceses aquí después de la revolución? Aquí, cuando viene la revolución del 1789, un año después, en el 1790, hay un mulato de la colonia de Saint-Domingue que se llama Ogue Vicent, o Vincent Ogue. Y él dice, él se dedicaba a vender pieles y otros productos, importaba y exportaba. Y él dice, bueno, pero nosotros, los hijos de los franceses, que mayoritariamente eran los hijos de las violaciones con las africanas, tenemos algún tipo de derecho, porque ya allá en Francia, ¿qué fue que estableció la Revolución Francesa como primer orden? ¿Cuál fue el primer aporte de la Revolución Francesa? Amén a lo que conocemos hoy como de derecha y de izquierda, que es una transfiguración histórica que no es ni cerca a lo que fue en el pasado. Fue la igualdad de los hombres. Pero no se lo inventaron ellos tampoco, porque estamos hablando del cilindro de Ciro, 3000 años antes de Cristo.
donde hablan de derechos humanos. Por eso te digo que en el mundo, en la historia del mundo, la gente se adjudica cosas que no son. Todo está inventado. La gente modifica. Pero la Revolución Francesa, con ese grupo de ideas, establece que el hombre tiene libertades. Pero esas libertades eran bien vistas ya en Francia. Aquí no. Porque aquí el sistema de explotación de la colonia de Saint-Domingue era en base a la esclavitud. Y esa colonia de Saint-Domingue, no Haití, porque la desgracia de Saint-Domingue llega cuando llegan los haitianos a tener el control de la parte occidental. Esa colonia era más rica que las 13 colonias de Estados Unidos juntas. Esa colonia producía 66 de cada 100 libras de azúcar que consumía el mundo. Esa colonia tenía más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil. Tenía más de 840 ingenios. Tenía más de 184 fábricas de ron en esa colonia. Hasta que un año después de apresar a Ogué, Ogué cruza a la parte española. Y los españoles aquí, en empatía con esos franceses allá, le entregan a Ogué. Pero ¿cómo muere Ogué Vicente? Muere con la muerte más criminal para la época. Lo mataron con la rueda, le quebraron los huesos. Y un año después, con la lucha de Ogué, prácticamente en esa misma continuidad, aparece un africano que vivía en Jamaica y que lo vendieron a la colonia de Saint-Domingue porque cometió un delito. ¿Cuál fue el delito que cometió ese africano? Que aprendió a leer y escribir. Dios mío. Y ese africano era chofer y brujo. Su nombre es Bogman Duty, o Duty Bogman, el hombre de los libros. Él se encuentra con una jovencita mulata muy bella, de ojos verdes, de unos 22, 23 años, llamado Cecil Fátima. Y en un prié, en una fiesta de palo, de gagá, de vudú, ellos originan el 14 de agosto lo que se llamó el pacto que le dio origen al pueblo haitiano. Es de eso que los haitianos no hablan. Ellos no hablan del pacto que le dio origen al pueblo haitiano, llamado el pacto de Bois Caimán o de Bois Caimán. Ese pacto fue bajo los efectos de dos loases africanos. Por eso la madre espiritual de los africanos de Haití se llama Esidi Freda y Esidi Dantó, dos hermanas deidades cuya naturaleza en la sabana africana es de que una se acostó con el marido de la otra mientras ella no estaba en casa, según la creencia del vudú y del gagá. Por eso los haitianos de naturaleza ni confían y traicionan de forma natural. Natural. Y lo vamos a ver con lo que pasa posteriormente. A partir de esa noche, Bogman Duty, bajo los efectos de un loa llamado Gubatalá, según la creencia de ellos y la historia de ellos, le cortan la cabeza a una cantidad importante de franceses. Pero también degüellan animales, cerdos y gallinas, y se toman esa sangre en una especie de ritual de lujuria colectiva. Y con la música del tambor salen y dicen lo siguiente: el Dios de los blancos nos mira desde el cielo y nos castiga. El Dios de los negros nos llama venganza. Y salen a quemar más de 1,000 plantaciones. Por eso, cuando los africanos logran tomar el control de Saint-Domingue, de la noche a la mañana la convierte en el territorio más pobre de América. Al otro día. ¿Por qué? Porque quemaron todo. Y fue tanto el odio que los africanos haitianos le tenían a los franceses, con razón o sin ella, que ¿cómo nace la bandera haitiana? La primera bandera haitiana. La bandera haitiana nace cortándole el blanco a la bandera francesa, unificando los colores, y cuando la voltean, así nace la bandera haitiana, sin ningún tipo de ideología. Luego en la Constitución le cambian el color azul por el negro y declaran la primera república negra del mundo el 1 de enero del 1804, después de la Guerra de los Cuchillos. Y como tú bien dices, por esa fiebre amarilla que de Leclerc muere, y prácticamente había una sociedad que todavía hoy
permanece de pie aunque de forma oculta, que es la Sociedad Amiga de los Negros. Esa Sociedad Amiga de los Negros es la misma sociedad que dirige la cuenta Haití Español. La cuenta que únicamente ataca a la República Dominicana. Pero esa es su función. Por eso yo le digo a los dominicanos, dejen el dembow, la droga, el mocadán y la corrupción. Despierten, que nosotros estamos en una batalla. Nosotros estamos en una batalla por el territorio. Y los haitianos lentamente nos están destronando. Pero cuando los haitianos logran la independencia, lo primero que hacen es que declaran de que todo el que nazca, escuche bien, todo el que nazca en ese territorio es negro. Y se le prohíbe a los blancos tener algún tipo de propiedades. Mira de quién nace el racismo, la segregación, reitero, con razón o sin ella. ¿Bajo qué efecto el padre de la patria haitiana, después de Toussaint Louverture morir encarcelado por esa carta cantinflesca que le manda Napoleón, del más grande de los blancos al más grande de los negros? ¿Pero qué hace Jean-Jacques Dessalines? Dessalines declara la independencia y lo primero que hace es que se convierte en Jacques I, en monarca, bajo los efectos de un lugar de la sabana africana llamado Candelo la Frontera. Por eso dice la historia haitiana que Dessalines tomó heridas de cuchillo y balas y aún así no se derribó. Pero 24 meses después, para que vean la traición del pueblo haitiano, Dessalines tiene una mano derecha y una mano izquierda. Uno, herencia del llamado Ogué Vicent, ese era Alexandre Seba, que era mulato, se conoce posteriormente como Alexandre Petion. Y el otro, Henri Christophe, sus generales de confianza. Uno lo mata a coordinación y el otro a omisión. Y Dessalines tiene, en 24 meses de la declaración de la independencia haitiana, Dessalines tiene la muerte más criminal para cualquier padre fundador de esa historia. Nadie en América murió como Dessalines. Lo decapitaron. Pero lo decapitan su mano derecha y su mano izquierda. Por eso es que los haitianos de nacimiento son traidores. Porque mataron a su padre de la patria. ¿Y qué hacen estos dos? En el 1806. Que dicen, bueno, vamos a dividirnos el territorio. Yo me voy a quedar con la parte norte, Henri Christophe, y él se crea el reino de Haití y se pone por nombre Henri I. Y de ridículo le pone a sus hijas princesas y a su esposa reina consort. Y crea un palacio llamado el Palacio de Sanssouci. Y crea una fortaleza, Le Ferrier, y crea otros monumentos que son patrimonio de la humanidad. Pero dice la historia, esos que abolieron la esclavitud, yo quiero que tú sepas que en los muros del Palacio de Sanssouci hay tantas piedras como cuerpos de haitianos enterrados allí. Eso no lo dicen ellos. Nosotros no tuvimos aquí ese tipo de comportamientos. A nosotros no tenían Carolina en la esclavitud de este lado porque aquí había una situación distinta por la iglesia y por el aporte del catolicismo en la parte española de Santo Domingo. Luego, en el 1818, muere, por lo mismo que muere Leclerc, muere Alexandre Petion, por la fiebre amarilla. ¿Y quién lo releva? ¿Quién era su general de confianza? Jean-Pierre Boyer. 2 años después, en el reino de Haití, se arma una revuelta que la recoge muy bien Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, un texto que yo le recomiendo a la gente que lo lea, la obra El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier. Era un ruso cubano que habló muy bien, que tuvo un tiempo en esa comunidad y que conoce bien al detalle la dinámica del vudú y del gagá respecto a la independencia haitiana. Pero ¿cómo se mata Henri Christophe en el 1820? Con una bala de plata en el corazón. Porque en la tradición del vudú y del gagá de la sabana africana, según él, solamente podría morir así. Pero en el transcurrir de su vida del monasterio, en un momento muere su cuñado y él busca el cañón más grande de la fortaleza de Sanssouci y dispara una bala al cielo
enemistado con Dios porque murió su cuñado. Mira la creencia de estos africanos a diferencia de lo que vamos a conocer de la vida de Duarte. Y ya vemos el pacto de Bois-Caimán del 1791. Oye lo que dice de ese pacto. Esta ceremonia tuvo lugar la noche del 14 de agosto, aunque algunos historiadores sí debaten si fue el 22. No, el 14 de agosto. En una zona boscosa al norte de Saint-Domingue, hoy Haití, cerca de Cabo Haitiano, y fue liderada por el sacerdote vudú Durti Bokuman, el que tú mencionaste, según varias fuentes. En ella, oye lo que se hizo. Se realizó un ritual vudú, como tú indicaste, invocando a los espíritus loas. Se sacrificó un cerdo negro como símbolo de la fuerte tradición africana, y también los participantes bebieron de su sangre y juraron solidaridad, libertad o muerte, comprometiéndose con rebelarse contra la esclavitud y los colonos franceses. Exacto. Lo mismo que hemos narrado está ahí establecido. Bueno, pero a partir de allí entonces, Jean-Pierre Boyer unifica el reino de Haití y la República de Haití. El primer presidente haitiano fue Alexandre Pétion, que era un poquito más inteligente. Pétion, antes de morir en el 15, es que manda a buscar al libertador de Venezuela, Simón Bolívar, y le entrega los recursos y las armas. De ahí viene la relación entre Haití y Venezuela. Y por eso Núñez de Cáceres no tuvo la aceptación cuando plantea la independencia efímera en el 1821, porque lamentablemente Simón Bolívar ya tenía un pacto de 6 años anterior. ¿Con quién? Con los haitianos, con los recursos. Y la verdad hay que decirla, Simón Bolívar fue un poco distante de la población dominicana. No hubo ese apoyo. Pero antes de llegar ahí, en la parte española, hubo un acontecimiento que es importante destacar. En el año 1808, ¿qué pasó en la región este, en la sabana de Palo Hincado? Que un general español llamado Juan Sánchez Ramírez, brigadier, que tenía un ayudante. ¿Quién era el ayudante de Juan Sánchez Ramírez? Nadie aquí lo menciona. Era el capitán Núñez de Cáceres. El ayudante de Juan Sánchez Ramírez era Núñez de Cáceres. Ellos vencen a los franceses por segunda vez. Y digo por segunda vez porque la batalla de Palo Hincado fue la segunda derrota de los franceses a cargo de los criollos españoles convertidos en dominicanos desde antes, porque desde el 1600 y tanto ya nosotros somos dominicanos. La primera vez que los españoles vencen a los franceses, que es otra mitomanía haitiana, fue en la batalla de la Sabana Real de la Limonada, 1691. Porque un año antes los franceses cruzaron a Santiago, hicieron una matanza, los españoles se organizan y esos guerreros del este, que siempre fueron aguerridos, esos lanceros del este siempre fueron aguerridos, pero ellos trajeron una virgen de Extremadura, de España, y esa virgen tenía una capilla en la Altagracia. Por eso su nombre, provincia de Altagracia, Virgen de la Alta Gracia, que se celebraba en agosto, su devoción. ¿Y dónde cambia la devoción? Bueno, porque la batalla de Guaricó fue el 21 de enero de 1691. Y cuando ellos vencen a los franceses, matan al gobernador y vienen ilesos, ¿qué dicen aquí? Nos protegió la Virgen de la Alta Gracia. Y a partir de allí, cada 21 de enero se celebra la protección del pueblo dominicano. Hoy que vemos haitianas en la Basílica de Higüey dando misas en creol. Los haitianos no tienen que ver nada con eso. Para 1691, esos africanos estaban en África. Y los africanos que estaban aquí entraron de inmediato en Fusión Génesis. Por eso era la mezcla que había entre el potentoso San José de Mendoza y el de la tribu de Mandinga, o de los Minas o de Jaina. Es que el blanco mandaba matar el animal y le entregaba al negro los desechos, la pata, el mondongo, la cabeza y las vísceras. Y de ahí en Fusión Génesis
el negro empieza a condimentar el desecho y la sangre condimentada hace la morcilla negra. Y de las patas, el cocido. Y del mondongo hace las frituras. Y de la cabeza, un plato que todavía en San José de Mendoza tiene siglos fabricándose, llamado el gallán, que es un plato a base de la cabeza de la vaca. Esa es nuestra herencia de la mezcla racial. ¿De dónde diablos los haitianos dicen que la Basílica de Higüey y la Altagracia viene de ellos? Fue por la batalla de Guaricó, la batalla de la Sabana Real de la Limonada. Pero brevemente seguimos desmontando los mitos de este grupo de farsantes en combinación con dominicanos traidores, que le ha ido muy bien en esta narrativa de traición a la patria, que es temporal, que viene cada 100 años y que pronto saldrá el sol, para que estemos claros. Juan Pablo Duarte nace 5 años después de la batalla de Palo Hincado, en el 1813, 26 de enero, producto del amor de un español que llegó un año después del Tratado de Basilea. No es verdad que los Duarte de San Francisco son los Duarte del padre de la patria. Hay un documento histórico que dice que del año 1623, en la villa de Cebicos, ya había un capitán firmando Duarte. En el caso de la madre de Duarte, sí es hija de un español y de una criolla ceibana. Pero la familia de Duarte era culta, era católica y era comerciante. Tenían todos sus problemas resueltos para la época. Todos. Duarte pone la idea porque en el 1829 Duarte tiene que salir a estudiar. ¿Por qué Duarte sale a estudiar? Porque estos haitianos, cuando nos invaden en el 1822, lo primero que hacen, un año después, porque esa es la naturaleza haitiana, es cerrar las universidades y los centros. No había educación de este lado, en el 1823 cerraron todo. Pero nos prohibieron el idioma, la escritura española en los documentos públicos, el ocio, las fiestas, los juegos de gallo, las convivencias. La religión. Y la religión. Era una tierra arrasada que querían este grupo de africanos que pasaron para este lado sin ningún tipo de planes concretos. Y yo escucho gente hablando que a los haitianos nunca les ha interesado esta parte. Sí le interesó. Y le interesó desde el 1801, le interesó desde el 1805 con el degüello de Moca, que no es el degüello de Moca. Es el degüello de Moca y las caravanas de las violaciones, porque ellos vienen a acabar con los franceses. Y cuando no pueden con los franceses, se devuelven y de camino a su territorio entran a una iglesia y decapitan a los niños de una iglesia en Moca. Pero se llevan a más de 250 mujeres en condiciones de esclavas sexuales. La mujer dominicana tiene que saber eso. La mujer que hoy le compra a los haitianos en la 27 de febrero tiene que saber que esos haitianos le violaron sus ancestros. Si nosotros no recordamos nuestra historia, la vamos a repetir. Pero no soy yo que lo digo. Es la vida que es así. Entonces, Juan Pablo Duarte pone la idea. Cuando sale a estudiar del 1829, él regresa en el 1832. Duarte tiene que entrar obligatoriamente, como todos los jóvenes españoles dominicanos, a la Guardia Haitiana, porque era una ordenanza, era obligatorio. Y Duarte adquiere, desde el 1834 hasta el 43, entra como cabo y sale como coronel. Eso es Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte tiene 25 años, origina una sociedad llamada la Trinitaria. La Trinitaria fue el primer partido político de la sociedad dominicana. La organizó. Era una sociedad machista porque para la época la mujer no tenía esa participación en núcleos cerrados. Sin embargo, es importante decir que sin la participación de la mujer, la independencia dominicana no hubiese sido posible. A los comunicadores que dicen que el problema con las haitianas es que no son tan bellas como las dominicanas, les tengo una noticia.
El detalle es que la mujer dominicana para la época de independencia, ¿sabe cómo se le llamó? Oh. Comunicadas. Búscalo. Porque la mujer dominicana llegó a prestar su parte íntima para esconder mensajes porque allí los haitianos no buscaban. Y para que los trinitarios tuvieran éxito en la comunicación secreta, esa mujer dominicana tuvo que ser mensajera de la intimidad. Tú no puedes olvidar eso. Es verdad que nosotros tenemos hoy un grupo de mujeres importantes en la narrativa de la 2.0, dentro de ellas Mami Kim, Mami Jordan, la Sicaria, la Demente, la Más Doll, toda esa vaina. Pero también tenemos que recordar a Prudencia Lluveres, a Concepción Bona, a María Trinidad Sánchez, a Juana Saltitopa, a Rosa Duarte. Coño, tenemos que recordar nuestras mujeres. Prudencia Lluveres, con 17 años, la segunda novia de Duarte, que tuvo 3 mujeres. Duarte le dijo, tenemos que dejarnos, yo me voy a perpetuidad. Pedro Santana me está sacando a perpetuidad. Y esa mujer, Prudencia Lluveres, en la calle donde hoy está el Conde Peatonal, en un balcón, cuando Lilis manda a buscar a Duarte a Venezuela muerto para cumplir el 40 aniversario de la independencia nacional, esa mujer se para en el balcón y dice, Juan Pablo, hasta aquí te he esperado. Muerto Juan Pablo. Pero aún después de muerto, los traidores no podrán separar nuestro amor. Coño, pero ¿cómo tú no vas a saber eso? Y va a descansar en esta desgracia que vivimos hoy, con tantos malditos traidores, porque esta sociedad hoy han coincidido la mayor cantidad de traidores en 182 años de vida republicana, como nunca. Aquí está traicionando todo el mundo. Los gremios profesionales, los comunicadores, los políticos, los empresarios. Aquí está traicionando hasta la ama de casa, que vive haciendo negocio con los haitianos en las calles. Entonces Juan Pablo Duarte pone la idea. Con 27 años origina 2 sociedades más, la filantrópica y la dramática. La filantrópica era una organización un poco más directa, aguerrida, era una especie de José Peguero de la época y de otros comunicadores que hacen el mismo trabajo que tú. Y la dramática, porque Juan Pablo Duarte siempre utilizó la educación, el arte y la cultura para establecer el origen de la sociedad dominicana. Repito, educación, arte y cultura. Precisamente los elementos donde hoy nos hemos perdido. Sí, lo quitaron los 3. Lo abolieron los 3, pero lo destruyeron los 3. Pero no es fortuito. Pero no es fortuito. Con 31 años, Duarte ve manifestada su idea, su lucha, su concepción, porque cuando Duarte viene de Europa, le impresiona las libertades, sobre todo en esa región española, los fueros, las libertades. Y Duarte crea un Estado con 4 poderes desde el origen. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y poder municipal. Duarte es el padre de la municipalidad. Duarte, Juan Pablo. Pero ¿qué hacen los haitianos un año antes de la independencia? En agosto, el 2 de agosto del 1843, si la memoria no me falla, Duarte recibe la noticia que tiene que partir exiliado hacia Curazao y luego Venezuela. Pero hay un amigo de Duarte, 2 que parten con él. Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez. Uno de ellos va a la casa de Duarte y le dice lo siguiente: Juan Pablo, he venido donde ti porque me enteré que están buscando para matarte. Y yo vine a morir contigo. Es con esa clase de gente que estamos originando la república. Ahora que tenemos un grupo de traidores que tú no le puedes confesar nada porque a tu espalda te dan una puñalada trapera. Mira qué diferencia hay entre ese joven, porque ninguno llegaba a 30 años, que dice, supe que te van a buscar para matarte y yo vine a morir contigo. Es que medianamente nos estamos volviendo locos nosotros ahora. Y estos 3 jóvenes salen
Pero hay un acontecimiento que todavía uno lo piensa hoy y se le salen las lágrimas a uno. Con 30 años, Juan Pablo en el exilio le dan una noticia. ¿Qué pasa en diciembre de 1843? Por la pena, diría yo, por la angustia, diría yo, por el dolor, diría yo, muere el papá de Juan Pablo Duarte en pleno exilio, un hombre perseguido por los haitianos, esos haitianos que hoy nos tienen jodido el parto en la sociedad dominicana. ¿Pero qué hace Duarte en Venezuela? Para que vea la grandeza de ese hombre, que en vez de replegar a su familia y olvidarse de eso, le hace una petición a su madre: venda todo para que esos recursos sirvan para la consolidación del Estado Nacional. Coño, ¿cómo tú vas a tirar por el suelo la memoria de un hombre así? Yo en ocasiones, te lo confieso, en ocasiones quiero dejar esto. ¿Por qué? Porque me da mucha pena, mucho coraje, mucho dolor. Me da mucha impotencia ver a tantos malditos traidores con tanto poder en el presente. Pero a veces pienso que, como Juan Pablo Duarte dijo, Dios ha de concederme fuerza para que antes de descender a la tumba ver a la República libre, soberana e independiente. Yo pienso que Dios me está preparando, diría yo, para formalizar algo, qué sé yo, dirigir la restauración dominicana, controlar el país, dirigirlo, asumir la real herramienta de lucha de una sociedad. O sea que lo único que necesitamos es vivir tranquilo. Cuando tú haces una auditoría de lo que pasa después del 1844, porque es real que el 27 de febrero no pasó nada, eso es real. Pero no pasó nada en el ámbito pragmático, en el ideológico pasó todo. Todo nace el 27 de febrero. Es verdad que no pasó a luchas de cuerpo, pero la principal piedra donde se origina la sociedad dominicana pasó esa noche, porque esa noche se levantó la bandera. Esa misma bandera que la selección dominicana en este juego de fogueo con Detroit demostró que cuando llevamos los colores en la uniformidad, jugamos distinto y tienen que verlo eso. Los colores nuestros, porque en los últimos años las selecciones dominicanas parecen llevar la bandera haitiana. La llevan, parecen no, la llevan. Y ese azul no es el azul dominicano. El azul dominicano es el azul ultramar. El rojo vermellón y el blanco siempre tiene que separar el azul y el rojo, porque el blanco es la redención. Duarte le dice a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona: colóquenle en esa cruz blanca esa bandera, porque la bandera dominicana en principio es una bandera redentora de la bandera francesa. Esa es la realidad. Por eso era que eran los cuartos azules iguales arriba y los rojos abajo, luego se extrapolan. Pero ¿por qué nuestro escudo, que fue modificado muchas veces? ¿Por qué Duarte desde el Génesis le dijo a los dominicanos, Juan 8:32 en el Evangelio, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Pero por qué Duarte hablaba de eso? Era para que se olvidaran del vudú y del gagá. Era para que el pueblo dominicano no viviera en esa maldita ignorancia de los haitianos, que todavía en el 2026 entierran un gallo para curar a un niño de asma, porque son salvajes. Duarte habló de ellos. Nosotros que ahora vemos que hay algunos historiadores y comunicadores, que no sé por qué lo están haciendo, que hablan de la independencia nacional sin mencionar a Haití. Increíble. Es una vaina del carajo. El ideario de Duarte habla de Haití y de los traidores, pero Duarte no era pro español ni pro americano, Duarte era pro dominicano, que es la ruta que yo he tratado de continuar. Nosotros no tenemos que ser pro nada,
pro-dominicano. Pero cuando tú haces una auditoría de las batallas, la primera batalla, ¿cuál fue la primera batalla dominico-haitiana? No fue la batalla 19 de marzo. Esa fue posiblemente la más importante. Dios nos ayudó y tuvimos un enfrentamiento primario el 13 de marzo del 1844 que se llama la Batalla Fuente del Rodeo en mi heroica provincia de Bauruco, que para la época era Asua prácticamente. La segunda batalla, el 18 de marzo, fue la batalla Cabeza de las Marías. Por esa batalla se retrasa una de las columnas donde Sufrón y el presidente haitiano se iban a concentrar en la villa de Asua de Compostela. Eran prácticamente 10,000 soldados contra 2,000. Pero ese retraso provocó que nosotros, el 19 de marzo, tuviéramos nuestra batalla heroica en esa provincia emblemática llamada Asua de Compostela. Pero también tenemos, en abril de ese mismo año, la primera batalla naval, donde se origina lo que hoy conocemos como la Marina de Guerra o Armada de la República Dominicana. Donde 3 embarcaciones, 3 goletas, una goleta era una embarcación de 20 a 30 metros, se enfrentado con naves militares haitianas que venían con muchísimas provisiones, y en esa bahía de Ocoa, en ese puerto de Tortuguero, se origina ese enfrentamiento donde los 3 Juan, Cambiaso, Maggiolo y Acosta bañaron de gloria los mares de la República Dominicana y no solamente derrotaron, hundieron las 3 embarcaciones haitianas. Y gracias a Dios y a esa gesta de los navales dominicanos, nosotros tenemos independencia nacional. Porque si esas embarcaciones haitianas podrían llevar ese suministro bélico, quizá las cosas hubieran sido distintas. Tú tienes que recordar y reconocer que tanto el ejército como la armada nacieron con la patria para que hoy tengamos lo que se llama República Dominicana. Pero las batallas después de la idea de Duarte duran 12 años. Pero ¿qué pasa con Duarte en el 1844? Que Pedro Santana lo deporta a perpetuidad y se va a Alemania. Duarte retorna en el 1864, volviendo a dar un segundo aporte mucho más importante, que eran los recursos que había recogido para la llamada restauración de la República. Pero el pago que le dan a Duarte es exiliado nuevamente y lo envían como embajador plenipotenciario a Venezuela, donde él prácticamente termina sus días 12 años después y muere de forma mística. Duarte muere un día antes de cumplir años la sociedad que le dio origen al pueblo dominicano. Duarte muere un 15 de julio del 1876 en Caracas, Venezuela. Lilis, para el 40 aniversario de la República, ordena traer los restos de Duarte 8 años después de muerto. Y el maestro Emilio Prudón y José Reyes, en la logia Masón La Esperanza, paren lo que es el himno nacional. La primera vez que se canta en público se canta aquí, la segunda o tercera vez se canta en Asua de Compostela. Y los restos de Duarte vienen precisamente en una de las embarcaciones que luchó en la gesta de independencia. Y precisamente bajo el mando de navegación de uno de los que funda la Armada de República Dominicana, comandante Acosta, el que trae a Duarte. Si Duarte no tiene nada que ver con la República, ¿por qué lo mandan a buscar después de muerto? ¿Por qué la primera amnistía de esa Junta Central Gobernativa dirigida por Ramón Matías Mella, lo primero que hace es que manda a buscar a Duarte? Y yo no soy de los que contrapone la espada de Santana con las asquerosidades posteriores. La historia no se evalúa así. Cada quien tiene su época de gloria. Yo estoy consciente, claro,
que sin la espada de Santana no era posible también la independencia nacional. No tengo que entrar en esa asquerosidad de denostar a uno para sobresalir a otro. No. Santana fue necesario para la independencia y Duarte fue el fundador de la independencia. Lo que pasa es que ambos tenían posiciones encontradas, las mismas posiciones que hoy tenemos en la República Dominicana 182 años después. Creo finalmente que la mejor forma de nosotros emular a Duarte es siendo solidarios, unidos, empáticos. Es viviendo como Duarte vivió, sin apego a lo material y siempre poniendo el bien común de la patria por encima del bien personal de nosotros. Los que originaron la República tenían sus recursos y sus problemas resueltos y murieron pobres. Duarte, su familia vendiendo vela en Caracas y enfermo. Sánchez fusilado, atrapado en el parque de Juan Santiago y luego fusilado en el cementerio de San Juan. Y Mella muy pobre. Los que hoy venden la patria y la traicionan están multimillonarios y muy ricos con su negocio. Pero todo eso es hasta que salga el sol. Y el sol está a punto de salir. No es verdad que la República Dominicana va a sucumbir ante Haití. Los haitianos tienen un plan de 5 etapas en el territorio dominicano. Primero, la masiva presencia haitiana. Un vaciado poblacional. Eso no es migración. Lo que Haití ha hecho con nosotros es un vaciado. Se han quedado con todos los sectores de la sociedad dominicana ante la mirada cantinflesca y burlona e irresponsable del pueblo dominicano, que está muy ocupado en droga, dembow, muecadán y corrupción. Ante el silencio de la mayoría de los medios de este país tradicionales. Ante la mirada irresponsable del capital económico criollo dominicano que se ha dejado desplazar por un capital extranjero. Y finalmente, ante la juventud más degradada en 182 años, ahora, como nunca. Más de la mitad de los jóvenes dominicanos no saben quién es Duarte. Más del 80% no saben qué representa el escudo. Y más del 90% de los dominicanos menores a 40 años, escucha bien, no se sabe el himno nacional solo. No lo pueden declamar. Eso es una tragedia. Y todo eso se resuelve con lo que yo he planteado, una revolución cultural. La buena noticia para todo esto es lo siguiente. La República Dominicana cayó en el 1822 y se levantó en el 1844. La República Dominicana volvió a caer en el 1924 con el traidor de Horacio Vázquez, donde le dejamos 6.500 kilómetros cuadrados a los haitianos con el jueguito de que son pobres, déjalos. Y allí perdimos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas y otros territorios. Y se volvió a levantar en el 1937, con lo que hoy la historia llama la matanza de Perejil. Sin la voluntad de Trujillo, la patria hubiese estado en peligro en la frontera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Amén a las atrocidades del régimen, Trujillo hizo respetar la frontera. Y los haitianos, desde el 1937 hasta el 1996, respetaron la frontera y la miraban de lejos. Esos que ahora cruzan en motores, camionetas, camiones, furgones, a pie, y que no solamente cruzan, que le cortan la cabeza a dominicanos en La Vega, que matan a familiares de Soto Jiménez en la frontera, que matan a un hacendado en Pedernales, que le mutilan los brazos a cielo, que eliminan a los dominicanos diariamente y que eliminan a un niño en Los Minas. Esos haitianos respetaban la frontera. Esos haitianos que hoy reclaman nacionalidad por haber cruzado la frontera de forma irregular y violando todos los controles migratorios,
que nunca serán dominicanos, porque la dominicanidad no se da por terreno, sino por sangre, porque la dominicanidad no se da por violación de territorio, sino por cultura, y porque dominicanos son los hijos de dominicanos. Esos en cualquier momento tendrán que salir del país junto con los traidores. La patria cayó y la patria se va a levantar. Así confío yo. Ahí estaba Duarte observando y escuchando nuestra conversación, y con esta bandera a mí me pasa algo. Y que a lo mejor me busco un problema. Que Gregory, aquí que está grabando, Gregory Medina, ha escuchado el relato. Esa bandera se dobla cuando vienen ciertos personajes. Yo no sé por qué, pero difícilmente ella queda como se quedó ahora. No sé lo que tiene, pero mira cómo se queda y mira cómo se ve el escudo. Tú estás viendo la firmeza de la bandera. A veces hay cosas que tienen sus mensajes subliminales. Y yo entiendo que esta conversación ha servido para ilustrar al pueblo dominicano. Les recomiendo que la compartan a través de las redes sociales. Pueden tomar fragmentos, pueden hacer suya esta conversación y a sus hijos presentarle la historia que se quiere variar, porque como tú dijiste, es un simulacro lo que se cuenta. Incluso ya el himno no lo cantan, colocan la música y nadie se atreve, y aparentemente mucha gente tiene vergüenza. En las recreaciones que se hacen en las escuelas son muy limitadas. Incluso en los colegios privados se hace un holograma de lo que se cree que fue la independencia, pero no se recrea con el valor ni tampoco con el interés que fue fundado. Y hay una ordenanza muy puntual de no ofender a los haitianos en las escuelas. Sí. Y lamentablemente tenemos que decirle lo siguiente: para hablar de Duarte y la independencia dominicana, tenemos que rechazar a los haitianos. No es que seamos enemigos de ellos, es que la salida más importante de la isla es que nosotros estemos aquí y que ellos estén allá. Todo lo que vemos de Jimmy Cheriser y otras cosas que vemos de este lado forman parte de una reingeniería social, se llama la reingeniería de los espejos, que atribuye a hacer todo lo contrario a lo que se dice. Sí. Y en medio de esa reingeniería nosotros estamos absolutamente vendidos, perdidos y confundidos. Pero siempre, absolutamente siempre, el pueblo dominicano se levanta. Porque para 1844 los haitianos eran 1 millón y nosotros éramos 120,000 a 150,000 y no pudieron con nosotros. Mientras haya esperanza, mientras haya niños con sentimiento, mientras existan familias con sentimiento y mientras existamos nosotros, la República Dominicana no va a sucumbir ante Haití. Lo más triste de esto es que, por ejemplo, las 21 conferencias que brindamos, y eso me da fortaleza y a la vez tristeza, no contó con el apoyo absolutamente de nadie a nivel empresarial. Parece que los empresarios criollos españoles y dominicanos no saben que cuando los haitianos sean mayoría le van a volar la cabeza como lo hicieron en Saint-Domingue. Sí es. Por eso, esa mezcla con los chinos, que de entrada dicen los dominicanos no quieren trabajar, y donde en todas las partes están montando una llamada ruta de la seda moderna, no se da cuenta lo importante que es nosotros coaccionar este trabajo, de tener vehículos de calidad para subir al último rincón de la montaña dominicana y allí arriba defender la bandera nacional. Pero hay algo, independientemente de la debacle de los últimos años, hay un rayo de esperanza. Y estos espacios sirven para derrotar esas narrativas que llegan hasta las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos y donde los jóvenes que por algún motivo salieron de la República Dominicana a refugiarse en otros territorios, los cuales han querido engañar, en estas entregas se les abren los ojos y comienzan a adorar y amar y respetar más su país. Y muestra de ello es la participación que tú tuviste hace 4 semanas, que registró más de 300,000 visitas.
Así es que conserven esto, compártanlo, síganlo en las redes sociales. Nosotros vamos a compartir cortes en la cuenta de Instagram, donde ustedes podrán seguirlo directamente a Janel. Y al mismo tiempo también colocamos compartida esta entrega para que pasen a su canal en YouTube, se suscriban y le pongan un hola diciendo vine de parte de José Peguero. Así que se lo voy a agradecer y al mismo tiempo reiterar ese gesto de agradecimiento a todas las personas que te han llamado para llevar estas conferencias más allá de nuestra frontera. Esos que te reciben en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, sepan que él se encuentra en la disposición de compartir estos conocimientos con todos ustedes, hacen el contacto, se cumple con la formalidad y tú vas a llevar este alimento para la patria. Así es que gracias de verdad. Gracias a ti. Al público que comparta este contenido, reitero el agradecimiento eterno. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mírenla ahí. Se quedó firme. Bye, bye.